Buenos días, tardes o noches, cuando corresponda, profesores. En el día de hoy les expondremos la situación actual en la versión 3 de nuestro proyecto de informática. En esta parte voy a explicar de forma sencilla pero con detalle qué hemos implementado en la versión 3 a nivel de código. La idea principal es ampliar el proyecto para gestionar puertas de embarque en el aeropuerto de Barcelona-Leble. Hasta aquí, en la versión 1 trabajábamos con aeropuertos y en la versión 2 con vuelos que llegan a Barcelona. En la versión 3 damos un paso más. Simulamos en qué terminal, en qué zona y en qué puerta se asigna cada llegada. El núcleo de esta versión 3 está en el archivo leble.py. Ahí definimos un modelo sencillo con clases pequeñas para representar la estructura del aeropuerto. Primero, Barcelona AP es el objeto aeropuerto. Guarda el código, por ejemplo, Leble, y una lista de terminales. Después, terminal. Representa cada terminal, por ejemplo, T1 o T2. Internamente tiene dos cosas, la lista de áreas, zonas de embarque, y la lista de airlines, que son los códigos ICAO de compañías que operan en esa terminal. Luego, boarding area. Representa una zona dentro de una terminal. Aquí guardamos un nombre, por ejemplo, un identificador de área y un area type, que usamos para distinguir si esa zona es Schengen o no Schengen. Cada área tiene su lista de puertas. Y finalmente, gate, en cada puerta individual. Tiene un nombre, un booleano occupied para identificar si está ocupada, y aircraft ID para guardar el identificador del vuelo asignado. Una parte importante es cómo cargamos toda esta estructura desde ficheros de texto. Para eso usamos Load Airports Structure File Name. Esta función lee un fichero de configuración, por ejemplo, terminals.txt, con una descripción humana de terminales y áreas. En cuanto detecta una línea de terminal, crea el objeto terminal y lo añade al aeropuerto. Y cuando detecta una línea de área, crea un boarding area y genera automáticamente sus puertas. La generación de puertas la hacemos con setGates, area, initGate, endGate, prefix. Es decir, en lugar de escribir puerta por puerta, indicamos un rango y un prefijo y la función crea todas las instancias de gate en bucle. En paralelo, para saber a qué terminal va cada compañía, cargamos la lista de compañías por terminal desde ficheros externos. Esto lo gestiona Load Airlines, terminal tname, que lee, por ejemplo, T1 Airlines TXT o T2 Airlines TXT y guarda los ICAO en Terminal Airlines. Con el aeropuerto ya cargado, llega la parte clave, la asignación automática de puertas a los vuelos. La función es AssignGate Barcelona Aircraft. Lo hacemos con un criterio muy directo para que sea fácil de seguir y de justificar. Primero, determinamos la terminal en base a la compañía del vuelo. Para esto usamos Search Terminal Barcelona Airline Code, que busca en qué terminal aparece el código ICAO de esa aerolínea. Segundo, clasificamos si el vuelo es Schengen o no Schengen, mirando el aeropuerto de origen. Aquí reutilizamos Schengen Airport del archivo airport.py. Así mantenemos exactamente el mismo criterio que en las versiones anteriores. Tercero, dentro de la terminal correcta buscamos un boarding area, cuyo tipo coincida con lo que necesita el vuelo, y asignamos la primera puerta libre. Al asignarla, marcamos occupied igual a true y guardamos el ID del vuelo en aircraft ID. En cuanto a control de errores, AssignGate devuelve dos cosas, el nombre de la puerta y un código de error. Por ejemplo, si la compañía no pertenece a ninguna terminal y si no queda ninguna puerta libre del tipo requerido. Y para poder visualizar el resultado de forma compacta, implementamos Gate Occupancy Barcelona. Esta función recorre terminales, áreas y puertas y construye una lista con el estado de cada gate, nombre si está libre u ocupada y el ID del vuelo se aplica. Con esto, a nivel de código, la versión 3 queda bien estructurada. Un modelo claro, carga desde ficheros y una asignación automática reproducible. Hola, en esta parte explicaré las partes de cambios en interfaz, básicamente la integración de la versión 3 y un filtro de compañías que es de la versión 2. Intentaré explicarlo a nivel básico, pero poco a poco lo conectamos con el código e intentaremos entrar más en contexto. La interfaz gráfica está en Interface Álvaro PY. La hemos construido con Tkinter y organizado en Notebook
es decir, un conjunto de pestañas. En concreto, tenemos 3 pestañas ya: la versión 1 de aeropuertos, la pestaña 1, la versión 2 de vuelos, la pestaña 2, y la nueva versión 3 de puertas, que corresponde a la pestaña 3. La versión 3 la hemos estructurado en 2 columnas. A la izquierda tenemos controles y un cuadro de texto para el log, y a la derecha tenemos resultados, que son una tabla de ocupación y un gráfico de apoyo. En los controles principales de versión 3 podríamos destacar 4 acciones. La primera, que sería cargar la estructura LEVL. La segunda, asignar la puerta a todos. La tercera, refrescar la ocupación. Y la cuarta, hacer el mapa de las terminales. La primera abre un diálogo para seleccionar el fichero de estructura y llama a Load Airport Structure del módulo LEVL-PY, y el resultado de este se guarda en una variable global, porque lo usaremos y reutilizaremos en las siguientes operaciones. La segunda parte, conectamos la lógica de la versión 3 recorriendo los vuelos ya cargados de la versión 2. Es decir, si no hemos cargado los vuelos de la versión 2, no podemos hacerlo de forma correcta, porque no tendríamos la lista de aircrafts. Y por eso a cada vuelo lo llamamos a assigned gate, que es básicamente contar cuántos vuelos asignas correctamente y en cuántos no, y lo reflejamos en log. La tercera parte, refrescar la ocupación, repintamos la tabla de puertas usando gate occupancy. La tabla a nivel visual podría identificarse con un tree view, en el cual hay 3 columnas: gate, estado y aircraft ID. Y la cuarta parte sería dibujar la representación visual a nivel simple de la ocupación. Y en cada área aparecen sus puertas con sus respectivos cuadrados, y en verde las libres y en rojo las ocupadas. Debemos comentar que este gráfico básico de terminales lo hemos generado con ayuda de IA. De momento lo tenemos que mejorar bastante, y de cara a la versión 4 haremos bastantes cambios, pero de forma preliminar, para tener de forma funcional esta versión, lo hemos realizado así por el momento. Y de cara a la versión 4 haremos un layout básicamente más legible, haciendo etiquetas más claras y añadiendo más información por puerta y por área. Esta versión es el prototipo. El requisito adicional que también queremos mencionar es que en la versión 2 integramos la opción de filtrar compañías aéreas en el segundo gráfico, dentro de la segunda pestaña. Es decir, en esta versión, dentro de la pestaña principal hay un subnotebook con 3 subpestañas, y en la subpestaña por compañía mostramos un gráfico de barras con los vuelos por aerolínea. Básicamente lo que hicimos fue añadir un panel lateral con una lista de checkboxes, uno por compañía básicamente, y al generar el gráfico calculamos primero el recuento completo, lo guardamos y construimos dinámicamente estos checkboxes para seleccionar qué compañías queríamos ver. Por último, solo hay que bajar y creamos un botón de aplicar filtro, en el cual redibujamos el gráfico solo con las compañías seleccionadas. Además, esto nos ayudaba a redimensionar el ancho de las barras y el margen inferior del gráfico para que las etiquetas no quedaran montadas. Es decir, queda de forma ordenada y limpia el gráfico. Se hace de nuevo, por así decirlo, solo que a partir de los parámetros que le hemos seleccionado. El resultado es más práctico, y de esta forma podemos ver una lista bastante grande de compañías, aerolíneas concretamente, y podríamos entender el subconjunto, entender la distribución, y de esta forma no saturarnos con tanto contenido. Además de que hemos puesto el nombre de estos de manera vertical y no horizontal, porque si no, no cabía de forma correcta. En esta parte explico 2 cosas: cómo queda integrada la versión 3 con lo que ya teníamos, y un aspecto técnico que pensábamos tener resuelto, pero que aún puede fallar: la apertura automática de los archivos KML. A nivel de integración es importante entender el flujo del programa,
La versión 1 carga aeropuertos, la versión 2 carga vuelos de llegada a Barcelona y la versión 3, para poder asignar puertas, depende de que esos vuelos ya estén cargados. Es decir, la asignación de puertas no genera vuelos nuevos, sino que toma los vuelos existentes y les asigna un recurso del aeropuerto, que es una puerta disponible en la terminal y zona correctas. Esa asignación se apoya en dos criterios ya consolidados en el proyecto. Por un lado, la terminal se decide en función de la compañía, usando listas de ICAO por terminal que cargamos desde fichero. Y por otro lado, el tipo de zona, Schengen o no Schengen, se decide reutilizando East Schengen Airport, del módulo airport.py. Esto nos asegura consistencia. El mismo origen se clasifica igual en la versión 1, versión 2 y versión 3. En interfaz, después de asignar, se ve todo reflejado de dos formas: en la tabla de ocupación y en el gráfico básico de terminales. Ese gráfico, como ya hemos comentado, es un preliminar generado con ayuda de IA, para disponer de una primera visualización de esta versión 3. En la versión 4 planeamos mejorarlo claramente. Ahora voy con el tema del KML. En la versión 1 y versión 2 generamos archivos .kml para visualizar aeropuertos y rutas en Google Earth o en el programa asociado por Windows. Nosotros queríamos que el proceso fuera automático, generar el KML y abrirlo inmediatamente. En interfacealvaro.py intentamos reforzar esto con una función auxiliar, OpenKML, que prueba abrir el fichero con el mecanismo de asociación del sistema. Pensábamos que lo habíamos solucionado porque en muchas ejecuciones sí se abre correctamente después de generarlo. Sin embargo, hemos detectado que en algunas ocasiones sigue dando problemas. El archivo se crea, pero la apertura automática no se ejecuta, o el sistema tarda en responder, o la asociación de .kml no se comporta igual dependiendo del entorno. Por tanto, lo mencionamos como pendiente. Creemos que la dirección es correcta, pero necesitamos revisarlo para que funcione de forma estable y consistente. En resumen, la versión 3 aporta la capa operativa de puertas sobre lo que ya teníamos, y el punto técnico que nos queda por pulir es la apertura automática de KML en todos los casos. Volviendo al tema de la interfaz gráfica, ahora mostraremos cómo funciona y se muestra en la versión 3 nuestro programa. Como podemos ver, aquí están las tres pestañas que hemos mencionado, de la primera, segunda y tercera versión. En esta tercera simplemente hemos añadido esta pestaña. Versión 2, primero cargamos los vuelos, arrivals. Vamos a la versión 3, cargar estructura LBL, terminales, abrir. Vemos que se muestran las puertas y el estado. Todas están libres. Y si hacemos el mapa de terminales, que como hemos dicho, esto de momento está hecho con IA, pero lo mejoraremos y haremos mejor de cara a la versión 4. Está todo en verde, ya que no está ocupado. Sin embargo, si asignamos las puertas a partir de los datos de los vuelos de la versión 2 junto a las terminales que acabamos de introducir, nos aparecen ahora ocupadas. Por lo cual, si refrescamos el mapa con los datos actuales, veremos que la ocupación se realiza correctamente, dado que todos están correctamente ubicados. De cara a la versión 2, mencionamos que hemos hecho un cambio, sobre todo en el de compañía, en el que si le damos al gráfico de compañías, no únicamente nos aparece y están en vertical los nombres de las compañías aéreas, sino que aquí tenemos unos checkbox al lado que hemos obtenido a partir de un código fuente de un gráfico de GitHub que hemos encontrado, el cual nos ha sido bastante útil para modificarlo. Y es que seleccionando aquí y dándole al botón de aplicar filtro, se redimensiona nuestra gráfica de forma que se pueden ver las compañías que nosotros queremos en una menor cantidad, pero las adecuadas y de mejor forma.